Lo pondría en los siguientes términos, ya al cumplirse el año probablemente tal de esta lamentable tragedia que ha habido en nuestra región. Tenemos una sociedad tranquila, tenemos una sociedad que se está colocando en pie crecientemente en todas sus dimensiones, se ha reconstruido muchas cosas, muchas viviendas, la Ruta 16 que era un elemento complejo, ingenierilmente hablando, y con todos los efectos sociales en los conciudadanos, mirado desde el punto de vista de las acciones del post-terremoto, está concluida. Lo que ha habido es carpeteo y lo que está planteado inmediatamente ahora es un reforzamiento que otorgue mayor seguridad a la ruta. Tenemos crecientemente repuesto el hospital regional. Recuerden ustedes que el hospital requirió trabajo de campaña, apoyo del ejército, etcétera, para poder atender a los diversos pacientes, y hoy día tenemos un hospital que está en pleno funcionamiento. Tenemos caletas de pescadores totalmente repuestas, una de estas manifestaciones justamente Guardia Marina Riquelme. En fin, más de 3.500 soluciones de transición a familias damnificadas, inhabitables, que hoy día justamente están siendo beneficiadas con el subsidio de arriendo o subsidio de acogida familiares o viviendas y barrios de transición. En fin, yo diría que es una región crecientemente que avanza en el proceso de reconstrucción y que siempre ha buscado tres elementos clave. Primero, darle dignidad a las familias que han afectado esta situación, y por eso que siempre se ha buscado soluciones con la colaboración y la participación de ellos. En los barrios de transición ha sido así, en el proceso de vivienda, ejemplo más evidente en lo que ha acontecido, por ejemplo, con el condominio social Las Dunas, en la cual los propietarios de este condominio han optado de las tres alternativas de vivienda que se les ofreció, escogiendo una, concluyendo próximamente la demolición y iniciándose a partir de junio probablemente ya la etapa de construcción del nuevo complejo, del nuevo condominio social. En segundo lugar, buscando darle seguridad y certidumbre a la familia. Y por eso que tanto en materia de vivienda como en el ámbito de ruta, siempre se ha buscado otorgar calidad en estándares y en seguridad. Por ejemplo, en la ruta se podría haber tapado fácilmente lo que fueron los daños, que fueron profundos, más de 11 metros de profundidad, hubo que excavar para efectivamente reparar los daños, y esto hubiera quedado tranquilo, buena imagen, venta mediática, pero no se trata de eso, se trata de ser serio en proceso de reconstrucción y dar seguridad a los ciudadanos. En materia de vivienda lo mismo, podríamos haber entregado subsidio Urbi y Orbi a todos los damnificados con un voucher, aquí tiene, y hacemos propaganda sobre eso. No, se ha buscado que tengan proyectos de reconstrucción y sobre esos proyectos de reconstrucción entregar el subsidio y asignar. Y esos proyectos de reconstrucción no solamente significa verificar, ratificando o rectificando los catastros que se hicieron de esa propiedad en particular, sino determinar las consideraciones jurídicas de la propiedad, porque bien es sabido, lamentablemente, que muchas de las viviendas dañadas fueron no en su propiedad de origen, sino en su ampliación, muchas de las cuales no estaban regularizadas, entonces implicaba un proceso de regularización previo para poder otorgar el diseño y el subsidio correspondiente. De modo tal de que estamos avanzando en todas las dimensiones, comprometiendo en un presupuesto que anunció la Presidenta de la República en septiembre pasado más de 189.000 millones y que a la fecha ya hemos ejecutado ya más de 21.000 millones de pesos en estos momentos en todas las dimensiones, en infraestructura, en el componente de vitalidad y desarrollo de la ciudad, en el componente de fomento productivo y empleabilidad, que entre paréntesis ha significado completar y ejecutar el conjunto de obras de regadío, principalmente afectadas en la comunidad agrícola de Tamarugal, concluyendo esa faceta de la reconstrucción, y también en el ámbito de los componentes social, cultural y fortalecimiento institucional. Entonces, yo diría que este es un avance en todos los ámbitos. Nos gustaría, por cierto, haber avanzado en todas las dimensiones mucho más rápidamente y en un 2x3 resolver los temas, pero esto no es mágico, esto es un proceso que requiere el concurso de muchos actores. Aquí han participado los municipios, han participado los diversos servicios públicos, ha participado la propia comunidad, ha participado las empresas privadas, han participado los organismos no gubernamentales, porque la reconstrucción es y ha sido y será una tarea de región.
Yo creo que la comunidad entera ha aprendido este proceso, sobre todo a tener más conciencia de gestionar los riesgos previamente. Hemos hecho un trabajo en este sentido. Pongo ejemplos muy a muestra de botón. Por ejemplo, en la entrega de vivienda de emergencia hicimos capacitación a toda la familia en eventualidad de riesgos de incendio, entonces hicimos trabajo de prevención y ellos han estado activos en este proceso de participación. Lo mismo lo hemos hecho con organizaciones vecinales, por poner ejemplo de esa envergadura. Pero también hay experiencias institucionales. La mayor manifestación de aquello es justamente lo que ha propuesto la propia Presidenta, que está legislando y ha presentado un proyecto de ley en esta materia que permitan fortalecer los organismos de emergencia y de protección civil finalmente, de modo tal de hacer más sólido esto. Es interesante en este sentido el trabajo que han hecho otras delegaciones presidenciales, en particular la que encabeza Paola Fortes, en materia de reconstrucción del 27F, que sacó lecciones de este proceso de aprendizaje, mostrando las debilidades institucionales, pero también los derechos de las familias y de los territorios en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, en los procesos de reconstrucción. Y yo diría que parte de esos aprendizajes es justamente mejorar las metodologías de intervención. Si tuviéramos un Estado mucho más descentralizado, sería mucho más eficaz la respuesta, porque evidentemente la mayor claridad de los problemas y la forma de solucionar los problemas lo conoce la gente que vive en los lugares que están afectados por esos problemas y no desde el nivel central. Por eso que está planteándose por parte de la Presidenta una propuesta bastante importante en materia de descentralización que va a implicar no solamente elección de intendente en el día de mañana, sino transferencia de atribución y competencia a los gobiernos regionales. Y en esta materia de emergencia y de resolución de conflictos y catástrofes, evidentemente es un elemento clave. Ahora, eso plantea un desafío a nuestras regiones, que es la capacidad de fortalecerse a sí mismo, de tener la musculatura adecuada para que podamos abordar todos estos temas con la calidad de capital social y capital humano necesario para que seamos más eficaces y eficientes en este proceso. Hay dos cosas, porque si lo miramos desde el punto de vista de la emergencia, se responde rápidamente, no solamente con los decretos correspondientes, todavía estamos en un estado de emergencia y todavía vigente el decreto de emergencia, que facilita mucho estos trámites burocráticos a lo que tú haces referencia. La emergencia nos permitió pronta respuesta para reponer servicios, para albergar familias, para atender alimentariamente a muchas de ellas, etc. Y ahí con la concurrencia de todos los actores, incluidas las Fuerzas Armadas y de orden, que cumplen un rol protagónico en este proceso, por su propia organización y por los factores institucionales propios de esos institutos castrenses. Eso es por un lado. Pero por otro lado, aquí hay una cuestión no menor que hay que tener a la vista. ¿Cómo cautelamos los recursos públicos? Y en este sentido, evidentemente la entrega de recursos públicos, la asignación de subsidios, tiene que estar focalizado y bien fundamentado desde el punto de vista no solamente técnico, sino jurídico, porque evidentemente se pasa por los órganos contralores. La Contraloría cumple un rol importante de que los recursos que el Estado provee para enfrentar la emergencia y la catástrofe vayan a los beneficiarios que corresponden, por un lado, y vayan a los objetos para los cuales fueron construidos, en segundo lugar. Y eso requiere indudablemente ajustarse a las normas y a los procesos administrativos. Eso puede implicar sin duda procesos que ojalá no ocurriesen, pero permiten cautelar otro bien público, quizás, que es más que la oportunidad y la rapidez, en la transparencia y seguridad de que están bien focalizados dichos recursos públicos. Siempre hay muchos valores y bienes que están en juego en el ámbito social, y lo que hay que cautelar es un equilibrio adecuado de todos estos bienes públicos, tanto oportunidad como eficacia, transparencia y buena focalización. Si lo miramos en perspectiva y en la trayectoria de las diversas etapas de la emergencia, la habilitación o transición que se llama y la reconstrucción, que es la que estamos viviendo actualmente, pasamos por diversos estados de las familias. No podemos dejar de desconocer que en el mes de abril habían manifestaciones, protestas en la calle, barricadas, reclamando atención de las autoridades.
Y justamente una de las respuestas fue el diseño, por un lado, que antes no existía en proceso de reconstrucción anterior, en que se propuso y se ejecutó subsidios de arriendo a familias que estaban damnificadas, subsidios de acogida familiar a familias que también estaban damnificadas, que optasen por esa modalidad, sin perjuicio de la vivienda de emergencia, que han sido clásicas, pero que a diferencia de otros procesos reconstructivos en el país, hay un barrio de transición de un estándar que nunca se había visto y que Tarapacá creo que juega un sello en esta materia. Viviendas que implican baño individual, proceso de electrificación, agua potable, alcantarillado y en algunos casos viviendas hasta de 30 metros cuadrados. Eso es notable y esto ha sido un esfuerzo de un sello de tarapaqueño y tenemos que estar orgullosos de aquello como región, ¿ya? Porque hay una colaboración privada, hay una participación comunitaria en este sentido. Ahora bien, en este proceso en que se dispuso justamente de centros de información, que el Estado iba a la ciudad, porque ese fue un criterio que adoptamos desde el comienzo, no que los ciudadanos fueran a donde están las oficinas públicas, sino nosotros acercarnos a lugares en que estaban mayormente afectadas. Se puso estos dispositivos, implicó atender más de 10.000 familias en diversos procesos, tanto en la provincia de Iquique como Taparugal, y orientó entonces estos subsidios para ir resolviendo los temas. Sobre todo para la emergencia y lo que se ha denominado la transición. Me tocó personalmente acompañar el dolor de muchas familias, de muchas mujeres, a veces jefas de hogar, en que yo entraba a su vivienda y estaban totalmente deterioradas y con el temor a flor de piel, y contenerles emocionalmente su dolor. Para mí no fue fácil humanamente enfrentar esa circunstancia y tener que abordar todas las tareas que implicaba la reconstrucción, pero siempre buscando un apoyo y un aliento de que vamos a dar respuesta, y lo que sí siempre me comprometí es que iba a hablar con la verdad, pudiese darse respuesta o no pudiese darse respuesta, con los conflictos que implicase, pero siempre hablando con transparencia y honestidad, porque eso es lo que genera credibilidad en la acción pública, no solamente en la acción política. Entonces, bajo ese punto de vista, evidentemente, hemos tenido que enfrentar diversas circunstancias, donde no todas, por cierto, quedan satisfechos con la solución, pero esto no puede ser a la medida de todos, tiene que ser a la medida de los recursos públicos, buscando alternativas que puedan optar. Pongo un ejemplo. Me tocó personalmente ser partícipe en todo el proceso que se constituyó apenas se anunció por parte del intendente, el alcalde Sorio y quien les habla, del proceso de demolición de las dunas, y se constituyó un comité técnico social con participación de los vecinos, de delegados y por tanto las diversas reparticiones públicas, vivienda, desarrollo social, el propio municipio, intendencia y delegación, haciendo todo el trabajo preparatorio, jurídico, que no es fácil, que a veces la gente olvida desde el punto de vista de la reconstrucción, porque para que el Servio tuviera que intervenir hubo que hacer transacciones con cada uno de los propietarios, ubicar a los propietarios que muchas veces no son ubicables tan fácilmente, para que pudieran transferir la propiedad al Servio, y en base a aquello el Servio le entrega el subsidio y puede intervenir, o si no, no puede intervenir jurídicamente. Ese proceso fue más lento de lo que hubiéramos deseado, por estas circunstancias de ubicar a los propietarios propiamente tal. Ahora bien, por el proceso de reconstrucción, como aquí lo que se resuelve es la habitabilidad de las viviendas, esto significa que a cada familia se le repone una vivienda. Si tiene más de una vivienda, no se le puede reponer, porque el Estado no opera como una compañía aseguradora. Lo que resuelve el Estado es la habitabilidad de las familias damnificadas. En consecuencia, evidentemente hubo segmentos de la población de las dunas. Estoy poniendo un ejemplo, y nos hemos encontrado también en Cerro Tarapacá, en Las Quintas, que ha estado más de evidente en la actualidad, que tenían más de una propiedad y no estaban dispuestos a esta fórmula. Bueno, hubo que dialogar, conversarlo, pero la mayoría estaba a favor de esta fórmula. Y así aconteció. Se empezaron a hacer las transacciones y había un pequeño núcleo que todavía generó sus protestas, generó sus manifestaciones, pero se les tuvo que convencer y así accedieron finalmente para que la fórmula prosperara, porque mientras más se demoraba esa transacción, más se demora todo el otro proceso, ¿ya? Hoy día, como les señalaba anteriormente, ya tenemos la demolición próxima a terminar. En segundo lugar, la población, los propietarios han escogido dentro de las 3 alternativas que se le ofrecieron cuál es el modelo de vivienda que quieren, y eso va a comenzar en junio. Lo mismo está aconteciendo con Las Quintas, que va a implicar un proceso de regeneración urbana, debido que a los 33 bloques que constituyen Las Quintas se hizo un estudio técnicamente serio en la que se refleja que es posible, es conveniente, es deseable técnicamente la reparación de las viviendas y su ampliación incluso en el programa que se está proponiendo. Y eso va a implicar
teniendo esa certeza técnica, hoy día tener la certeza jurídica, que es lo que se está recabando. ¿Qué significa tener la certeza jurídica? Saber cuántos son los propietarios, cuál es el título de propiedad, para que no haya problema en la tramitología, que la MISAM lamentablemente hay que hacer, para que no vaya a ocurrir que se entreguen subsidios a familias equivocadas, evidentemente, y que no sean propietarias, o que sus títulos no estén claramente en las fórmulas legales correspondientes. Ahora, teniendo esa certeza jurídica, lo que va a acontecer ahora es que en cada bloque se va a consultar al conjunto bloque las opciones que se le presentan y que le está ofreciendo el Servio, tanto de reponer vivienda, reparar vivienda, ampliación de vivienda, incluso de vender vivienda e irse a vivir a otros lugares, si es que esa familia o ese conjunto bloque acepta. Desde el punto de vista de un proceso de reconstrucción, estos son procesos complejos, no son procesos de corto plazo. El plan de reconstrucción que anunció la presidenta está previsto y programado hasta diciembre del 2017, probablemente tal, en el conjunto de sus áreas y componentes, que son 5, que implican una variedad de iniciativas y que implican a su vez alrededor de 189.000 millones de pesos. Eso por un lado. Hay obras que son más fáciles. Las obras de regadío están concluidas. Probablemente todas las obras de salud, tanto en la atención primaria como hospitalaria, como de los establecimientos escolares, van a estar concluidas en este año 2015. Hay otras en materia de vivienda que probablemente van a estar concluidas a fin del 2016 o en el transcurso del 2017. Piénsese que normalmente un proceso de reconstrucción, caso Las Dunas que estaba colocando, que va a comenzar más o menos en junio, son 18 meses de proceso reconstructivo. Estaría concluyendo entonces en diciembre del 2016. En materia de ruta, he dicho ya lo más relevante. No obstante que de repente nos encontramos con circunstancias en la ruta A40 que se estaba haciendo las reparaciones y nos encontramos con, ¿cómo se llama?, fosas arqueológicas, y indudablemente por las características no se pudo seguir trabajando, entonces posterga y hay que recalendarizar todo previo estudios que nos permitan resolver los temas patrimoniales arqueológicos que hubieran de por medio, porque no podemos pasar a llevar aquello. Tiene que ser una reconstrucción de sustentabilidad social, cuidando justamente nuestro propio patrimonio. En materia de puerto, que es un elemento que ha sido parte de la agenda pública de la región y del debate entre diversos actores, está claro que, no prosperando la licitación que se hizo, se ha comprometido la empresa portuaria de Iquique, con el apoyo del Estado, por cierto, a hacer la reconstrucción con recursos propios de la empresa, y que hoy día están en los estudios de ingeniería correspondientes para determinar en específico todas las obras que habrá que desarrollar y cuyas obras iniciarán en el segundo semestre, y probablemente eso va a conllevar el 2016, lo que va este año, el 2016 y algo del 2017. Entonces, estas son circunstancias que van aconteciendo en un proceso de reconstrucción. Lo importante es que en todos los frentes vamos avanzando, y yo rescataría un componente adicional. La reconstrucción, siendo una tarea de región, se ha constituido para este efecto un Consejo de la Reconstrucción, con más de 43 miembros, con todos los parlamentarios, con los alcaldes concernidos en las 4 comunas más afectadas, con la participación de consejeros regionales, con la participación de actores privados, el propio Puerto de Iquique, la propia SOFRI, la Asociación Industrial de Iquique, la Cámara de Comercio, por señalar algunos, organismos universitarios porque generan conocimiento. Está la Universidad Arturo Prat, la Universidad de Tarapacá, y particularmente organizaciones sociales. Está la ONG Fundación Superación de la Pobreza, pero los damnificados, tanto de la provincia de Iquique como... ¿Por qué? Porque esto es una tarea de todos, y esa es la impronta que hemos querido trabajar, y por eso quiero decirlo claramente, que a veces no me he visto dispuesto a entrar en polémicas políticas, porque no queremos politizar el proceso de reconstrucción. Hay un tema cultural. Cuando todos los chilenos ampliamos nuestras casas y no regularizamos, cometemos un error. Y eso, en el momento de siniestro, pagamos las consecuencias. Me ha tocado verlo con poblaciones con las cuales hemos conversado y han logrado comprender aquella situación. Cometimos un error, tenemos un mal hábito, una mala práctica cultural y societal. Y eso no es solamente acción del Estado, sino también de las propias familias, de una cultura que hemos construido como sociedad. Segundo, también mostró las vulnerabilidades de la planificación urbana.
Yo creo que tenemos un déficit serio de planificación urbana en nuestro país. Y por eso que se han hecho estudios de la OECD y se está poniendo en el tapete el debate de la planificación urbana. Sin planificación urbana, siempre nuestras ciudades van a desarrollarse o van a evolucionar de manera inorgánica, afectando la calidad de vida y la proyección de la misma. En tercer lugar, yo creo que también hay debilidades institucionales y estoy convencido que tenemos problemas serios de debilidades institucionales. Voy a poner un ejemplo. La otra vez en un encuentro que organizamos como delegación presidencial con la Subsecretaría de Desarrollo Regional para fortalecer institucionalmente a los municipios, hice una consulta yo a los municipios ahí participantes, cuántos profesionales y funcionarios tenían preparados para elaborar proyectos bajo la metodología del Ministerio de Desarrollo Social. Apenas eran 14, y de las cuales un 50% se concentraban en un par de municipios. Buena pregunta, porque efectivamente el condominio Pablo Neruda es un condominio privado y los propios propietarios pidieron hacer un estudio que determinó que era reparable y además están comprometidos seguros de por medio. Eso sin perjuicio de dos cosas que desde el punto de vista de la acción pública. Uno, ofrecerle a las familias damnificadas las soluciones de transición, sea estos subsidios de arriendo o acogida familiar, muchos de las cuales han hecho uso, por un lado. Y por otro lado, complementar la acción que han hecho los propios propietarios y operar las compañías seguras que todavía no inician la reparación por el lado privado, complementarla con subsidios individuales una vez que acontezca aquello, para decir dónde están los daños que quedan en lo que no es la cáscara y la estructura del edificio, el bien común, llamémoslo así, sino los subsidios individuales particulares que pudieran requerir reparaciones complementarias. Pero ese es el estado del arte y las familias están informadas de aquello.